Buenas noches. Preparemos el corazón para el Señor. Y muchas veces el silencio es el lugar en el que Dios nos espera para que logremos escucharle a Él, para que logremos escuchar su voz, para que el ruido de nuestra voz, de nuestras excusas, de tantas cosas que tenemos, no apague la voz de Dios. Cuando nosotros miramos en la palabra, podemos ir a Éxodo capítulo 19 y ahí vamos a encontrar que Dios se encontró con Moisés ahí en el monte Sinaí. Y dicen que se veía el resplandor de la gloria del Señor, cómo sacudía violentamente ese monte. Y Moisés le hablaba al Señor y el Señor le respondía por medio de los truenos, por medio de rayos. Y el Señor le dice a Moisés que ellos se deben santificar, que ellos deben purificarse y santificarse. Y esta es una de las formas que vemos en el Antiguo Testamento de cómo se manifestaba el Señor. Pero también vemos que la mayor parte de las manifestaciones del Señor en la palabra no son así de estruendosas, sino más bien en el silencio, en la oscuridad. Y unos siglos después, ya encontramos al profeta Elías. Huye de la persecución de Jezabel y al emprender el camino se esconde en una cueva. Y cuando nosotros leemos ahí en el libro de Elías, encontramos que están las mismas señas que encontramos en Éxodo. Y entonces encontramos el terremoto, encontramos el huracán, encontramos el fuego. Pero nos advierte algo, Dios no estaba allí. Después del fuego, allá en Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos que el escritor nos dice que hubo un ruido como el de una brisa suave. Y Elías se cubrió el rostro con el manto y salió al encuentro de Dios. Y fue cuando Dios le habló. Una brisa suave, nos dice el escritor, lo que significa precisamente el silencio. El autor lo que estaba sugiriendo que el silencio no estaba vacío, sino lleno de la presencia del Señor. Por eso la Escritura nos invita una y otra vez a entrar en el silencio si queremos encontrarle. Y muchas veces este modo de hablar de Dios nos resulta difícil. Y entonces podríamos ir a los salmos y encontramos Salmo 44, 25, ¿por qué escondes tu rostro? O el Salmo 83, 2, Dios mío, no estés callado, no guardes silencio, no te quedes quieto, Dios mío. O el Salmo 115, 2, ¿por qué han de decir las naciones dónde está su Dios? Y cuando nosotros vemos cómo en la Biblia Dios mismo pone esas preguntas en nuestros labios y en nuestro corazón. Y muchas veces lo que Él quiere es que las digamos para que nosotros las sintamos, las meditemos y forje en nosotros la oración. Ahora, cuando nosotros miramos, son preguntas importantes porque apuntan directamente al modo en que Él se revela habitualmente.
Y esta forma o lógica nos ayuda a entender más cómo buscar su rostro, cómo escuchar su voz. Pero también nos hace ver esa dificultad que muchas veces nosotros tenemos de entender la cercanía de Dios. Y entonces podemos ver que en las situaciones difíciles nos cuesta ver y sentir al Señor al lado. Y muchas veces nos dicen, es que Dios está ahí al lado tuyo. Y uno dice, pero no lo veo, no lo siento, no veo luz, no veo respuesta, no veo sino oscuridad. Por eso, esto de no sentirlo le pasa al creyente, al no creyente, nos pasa a todos, aunque de formas diversas. Algunos sienten miedo, otros sienten tranquilidad, otros sienten confianza y muchos sienten fe. Es la forma de entender que Dios está con nosotros, que Dios nos responde, que Dios nos escucha y que Dios siempre nos lleva de su mano. La fe y la vida de la gracia muchas veces no hacen evidente a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros como creyentes experimentamos una aparente ausencia de Dios. Alcanzamos a sentir ese resquemorcito como si estuviéramos solos, pero sabemos en nuestro corazón que Dios siempre está con nosotros. Ahora también podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios calla? Y entonces encontramos en las Escrituras silencios de Dios. Y las Escrituras quieren palpar, hacernos ver ese silencio. Y muchas veces su lejanía es consecuencia de la infidelidad del hombre. Entonces podríamos hablar del último libro del Antiguo Testamento y el primer libro del Nuevo Testamento. Y se hablan de los 400 años de silencio. Ya el Señor dijo no más. Fue tanto la infidelidad del hombre que el Señor dijo hasta ahí. Esperemos a ver qué sigue. Y se quedó callado y no habla nada el Señor durante esos 400 años. Pero si tú vas a Deuteronomio, por ejemplo, vemos cómo este pueblo se va a prostituir yendo en pos de dioses extranjeros de la tierra en que va a entrar, ni abandonará y quebrantará la alianza que pacté con él. Pero yo en ese día ocultaré irrevisiblemente mi rostro por toda la maldad que habrá hecho al haberse vuelto en pos de dioses extranjeros. Estamos hablando de un silencio de Dios. Dios está advirtiendo que se va a quedar callado. Allá estamos hablando de Deuteronomio 31, 16, 18. También vemos que el pecado, la idolatría, es una cortina que opaca a Dios, que impide verle, como ese ruido que le hace inaudible. Pero lo hermoso es que Dios espera pacientemente detrás de esa cortina que nosotros ponemos. Esa cortina que muchas veces hemos levantado entre Él y nosotros. Y Él espera el momento oportuno para volver a nuestro encuentro. Y entonces podríamos ver Jeremías 3:12. No apartaré de vosotros mi rostro porque soy misericordioso. Pero lo que teníamos que entender en nuestro corazón y por qué les digo que buscar el silencio, porque muchas veces, más que callarse Dios, lo que sucede con frecuencia es que no le dejamos hablar, que no le escuchamos. Hay demasiado ruido en nuestra vida. No solo es esa sordera física que aparta al hombre por su vida social, por sus quejas, por tantas cosas.
que existe ese defecto de oído con respecto a Dios. Y muchas veces lo sufrimos en nuestro tiempo. No nos alcanza, no lo tenemos y empezamos a sacar excusas. Y nosotros simplemente lo que pasa es que ya no logramos escucharle. Son demasiadas las frecuencias que ocupan nuestros oídos. Son tan diversas que lo único que no escuchamos es la voz de Dios. El trabajo, el estudio, los quehaceres, las responsabilidades, los compromisos y tantas cosas. Y podríamos enumerar, o sea, cada uno tiene su lista. Y cada excusa es respetable. Es para Dios. Por eso cuando a uno le dan las excusas, todas son respetables. Pero hay algo más allá y es que el Señor conoce el corazón. Por eso muchas veces queremos razonar lo que se dice de Dios. Porque muchas veces lo que Dios nos dice no nos parece adecuado a nuestro tiempo. Con esa sordera respecto a Dios, naturalmente perdemos también la capacidad de hablar con Él. Pero también perdemos la capacidad de Él. Y entonces vamos apartándonos de esa percepción decisiva. Nuestros sentidos interiores corren el peligro de atrofiarse. Al faltar esa percepción, queda limitado de un modo drástico, peligroso, el radio de nuestra relación con la realidad en general. Y entonces es cuando vemos que añoramos ese primer amor porque era rápida la comunicación, nosotros le escuchábamos, sentíamos que nos respondía, veíamos el accionar. Y muchas veces creemos que es culpa de Dios y no nos damos cuenta que es culpa de nosotros. Por eso el Señor nos recalca que hay que volver al primer amor. Porque muchas veces no se trata de que el hombre esté sordo para Dios. Parece más bien que él no escuchara. ¿Y por qué no evalúa si es que permaneces pasivo? El libro de Job nos da un ejemplo y nos muestra cómo las oraciones del justo en la adversidad pueden quedarse por un tiempo sin obtener respuesta. Job capítulo 26, 14. Qué débil susurro escuchamos de él. Por eso, la experiencia diaria de cada uno de nosotros muestra también en qué medida la necesidad de recibir la palabra de Dios. A veces la ayuda queda a veces como tendida en el vacío, como a lo largo. La misericordia de Dios de la que tanto hablan las Escrituras, no sé, se hace a veces difícil, no se percibe a quien pasa por situaciones dolorosas y marcadas por la enfermedad o la injusticia. Porque aún orando no parece obtener una respuesta. Y no nos damos cuenta que es que en el corazón de la revelación, más que en cualquier de nuestras experiencias, en la historia de Jesús mismo, nos introduce con mayor profundidad en el misterio del silencio de Dios. A Jesús, el verdadero justo, el siervo fiel, el hijo amado, no se le ahorran los tormentos. A pesar de la oración, pasa por la pasión y por la cruz. Y entonces vemos a Jesús en Getsemaní,
Que después de la oración la respuesta fue el envío de un ángel para consolarlo, dice la palabra. Pero así como dijo Jesús que no le pasara el cáliz porque era la voluntad del Padre, tuvo que pasar por ella, no hubo esa liberación. Y muchos de nosotros, si tuviéramos que pasar, pedíamos era, no Señor, que me lo quite, sin preguntar cuál es la voluntad. Pero tampoco nos deja de asombrar cómo Jesús, aún en la cruz, dice las palabras del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación, de mis palabras suplicantes, Salmo 22, 2. El hecho de quien no conoció pecado, como dice 2 Corintios 5, 21, haya experimentado de este modo el sufrimiento, pone de manifiesto cómo los dolores que marcan a veces de manera dramática la vida de cada uno de los hombres no pueden ser interpretados como signos de reprobación por parte de Dios. Ni su silencio como ausencia o lejanía. No, Él está ahí. Y entonces encontramos en la palabra del Señor que al pasar los apóstoles junto al ciego de nacimiento, ellos se voltean hacia Jesús y les hacen una pregunta, Señor, ¿y en este quién pecó? Y ese es el modo de pensar muchas veces. No solo de ellos, sino de todos. Es que no ha orado, es que le ha faltado suficiente, es que no ha entregado el corazón al Señor, es que... Ese es el pensamiento nuestro. ¿Quién pecó en este? ¿Sus padres? Estaban preguntándose por qué estaba ciego. Allá en Juan 9:1. De pronto hoy resulta extraño oír algo así. Pero no lo apartemos de una mentalidad porque muchas veces nosotros tenemos esa misma mentalidad frecuentemente. No se le ha dado, eso debió ser que tiene algún pecado. ¿Usted sí ha evaluado su corazón? Estamos en la misma actitud que tuvieron los apóstoles junto a Jesús. Por eso deberíamos mirar con más amor el sufrimiento, del tipo que sea. Porque a veces lo vemos como un destino marcado, como ese destino ciego del que nos habla la palabra, al que no cabe más sino la resignación. Nació de ciego de nacimiento y así se va a quedar. Y muchas veces fracasan esos intentos de quitar todas estas cosas. Por eso Jesús allá en Juan 9 tiene que corregir a los apóstoles. No, señores, ni pecó este ni sus padres. Esto ha ocurrido para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, ¿cuánto duró la oscuridad? ¿Cuánto duró el silencio para este hombre? Claro, tenía que encontrarse con Jesús. Claro, Jesús tenía que pasar por ahí. Pero si era ciego de nacimiento, ¿cuánto le duró el silencio? Por eso tenemos que ver que el silencio de Dios es para el hombre el lugar, la posibilidad, la premisa para escuchar a Dios. Y esto hace que al escuchar a Dios no nos estemos escuchando a nosotros mismos. Que no se levante nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra altivez, sino que menguemos para escuchar la voz suave del Señor. Sin la voz suave del Señor en la oración, el yo humano, ese yo que tenemos
pues acaba encerrándose en sí mismo. Y la conciencia que debería ser eco de la voz de Dios corre el peligro de reducirse a un espejo del yo. De forma que el coloquio interior se transforma en un monólogo, dando pie a qué? A mil y una autojustificación. Y eso es muy común escucharlo, verlo en la vida diaria. Por eso el silencio es capaz de abrir un espacio allá en lo íntimo, en lo más íntimo de nosotros mismos, para hacer que allí habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él se arraigue en nuestra mente, en nuestro corazón y anime nuestra vida. Por eso qué rico cuando nosotros lo buscamos en el silencio, cuando aprendemos a gozarnos en el silencio. Con la búsqueda, con la oración confiada ante las dificultades, nos vamos liberando de la autosuficiencia y va poniendo esos recursos interiores en movimiento y se va fortaleciendo la relación de comunión no solo con Dios, sino también con el prójimo. El silencio de Dios, el hecho de que Él no intervenga siempre de un modo inmediato, así como cuando nosotros queremos que ya nos resuelva las cosas, pues despierta ese dinamismo de la libertad humana. Te llama a ti, me llama a mí, nos llama a nosotros a hacernos cargos de la propia vida o de los demás, de sus necesidades concretas. Y entonces se nos olvida lo que dice allá en Josué: esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo. Él no dice esfuérzate y sé valiente que yo voy a hacer todas las cosas. No, yo estaré contigo todos los días de la vida. O sea, nos está acompañando. Y a veces nuestra oración es para que Él nos resuelva y Él se queda quieto, esperando que seamos nosotros. Él ya hizo lo que tenía que hacer. La fe es por eso la fuerza que en el silencio, sin hacer ruido, cambia el mundo. Lo transforma en el reino de Dios. Porque la oración es expresión de la fe. Dios no puede cambiar las cosas. No porque Él no pueda. Él no las cambia sin nuestra conversión. Si nuestra verdadera conversión comienza con el grito del alma que implora perdón y salvación, Él va a cambiar las cosas. Entonces Él no es que no quiera cambiar, es que Él muchas veces las situaciones quiere que nos lleven a cambiar nuestro corazón. ¿Tú te imaginas por un segundo que todo lo que nosotros pidiéramos el Señor nos lo diera? Nos acostumbrábamos a no hacer nada. Y muchos creen que el cristianismo es algo pasivo, cuando la Biblia nos demuestra que es algo activo. Todo depende de ti, porque ya Dios hizo todo lo que dependía de Él. Cristo ya hizo todo lo que dependía de Él. Ahora depende de nosotros abrirle el corazón al Espíritu Santo. Y para eso no hay necesidad de hacer bulla. Tú no tienes que ponerte un letrero aquí que dice, soy cristiano, estoy en comunión con el Señor. No, no. Tú lo vives y se va viendo. Tampoco tienes que salir a publicarlo, eso se va viendo en tu vida diaria. Y qué hermoso cuando en ese silencio la gente lo ve. Hay mucha gente que hace ruidos. Y perdónenme en la franqueza, pero hay mucha gente que, no, es que si viera el domingo ayuné todo el día. ¿Y qué pasó el lunes? No, pues tuve un problemonón, es que me pasó esto. ¿Cuánto le duró lo del ayuno? Luego no es para doblegar la carne. Por eso, en la enseñanza de Jesús, la oración aparece como un diálogo entre el hombre como hijo y el Padre del cielo. La petición ocupa un lugar importante, eso sí. Lo podemos ver en Lucas 5:11, Mateo 7:11. Pero la petición va en un orden lógico.
Primero va el reconocimiento y podemos llevar el orden. Y Jesús pone ejemplo a los niños porque el niño sabe que su padre siempre le escucha. Pero lo que le está asegurando no es la salida del sufrimiento, la salida de la enfermedad. Lo que le está asegurando es el don del Espíritu Santo. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Por eso la respuesta con la que Dios siempre viene en ayuda del hombre es el don del Espíritu. Ahora, ¿cuál es ese don? El del amor. Y muchos dirán, no, pero eso tampoco, eso no es lo que yo necesito. Mire, es un regalo precioso, fundamental, que cualquier solución terrena da a los problemas. Y a veces no nos damos cuenta. Es ese regalo que debe ser aceptado en la fe filial, que no elimina la necesidad del esfuerzo humano para enfrentarse a las dificultades. Es que con Dios, los valles oscuros que a veces tenemos, esos valles que tenemos que cruzar, no se iluminan automáticamente. Tú y yo seguimos caminando, de pronto con miedo, pero con un miedo confiado. No vemos ningún mal porque tú estás conmigo, Salmo 23:4. O si no, piensa por un segundo en Abraham. Dejó su tierra, su parentela, y se fue para una tierra desconocida. Él estaba caminando hacia una tierra desconocida. ¿Qué lo iluminaba a él? La promesa divina. Pero el Señor era el que lo iba llevando. Él salió y no sabía a dónde Dios lo iba a llevar. Génesis 12:1-4. Entonces tenemos que aprender también. O podemos ver lo que le pasó a Josué allá en Mateo 2:13-15. Que el Señor le dice por medio del ángel en un sueño que tiene que huir a Egipto. Váyase tranquilo para Egipto. Levántese, tome el niño, tome a María y huya a Egipto. Y permanezca allá, no se preocupe que yo le aviso. Yo le digo cuándo. Entonces, si vamos a ver todo esto y le ponemos el sentido lógico, pensar que la fe resultaba más sencilla a los testigos de la vida de Jesús no corresponde con la realidad. A ninguno se le ahorró la seriedad de la decisión de creer o no en Él, de reconocer en Él la presencia y la acción de Dios. Ayer como hoy, a pesar de la revelación de Dios, a pesar que esa revelación ofrece auténticos signos de credibilidad, ese velo de insensibilidad de Dios no se elimina por completo. Esos silencios del Señor continúan desafiando al hombre. La existencia humana es un camino de fe y como tal transcurre más en la penumbra que en la plena luz. Y tenemos momentos de oscuridad, tenemos momentos de tinieblas. Pero ¿sabes qué? Mientras estamos aquí, nuestra relación con Dios se realiza más en la escucha que en la visión. Y tú caminas confiado. Por eso tenemos que mirar. Porque la fe también es creerle a Él. Creer que es verdad que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. Es creer que Él marcha victorioso en la historia, que el reino de Dios ya está presente en el mundo
y está desarrollándose aquí y allá. Y lo tienes que seguir desarrollando en tu corazón. Son esos silencios de Dios los que hacen crecer la fe, los que hacen crecer la esperanza de los suyos. Les hace nuevos y hace con ellos nuevas todas las cosas. A cada uno, a cada una, toca responder al silencio suave de Dios. Todos respondiendo con ese silencio atento, un silencio que escucha, un silencio que descubre cómo obra misteriosamente el Señor en nuestro corazón. ¿Cuál es la nube, el estilo del Espíritu Santo para cubrir nuestro misterio? Esta nube en nosotros, en nuestra vida, se llama silencio. El silencio es precisamente la nube que cubre el misterio de nuestra relación con el Señor, de nuestra santidad y de nuestros pecados. Por eso en este tiempo, cuando nosotros vamos a Mateo 1, encontramos a un José, un hombre silencioso, que cuando nosotros miramos en los evangelios no habla una palabra. En el evangelio no lo habla. Lo cual nos quiere enseñar que en el silencio se puede escuchar la voz de Dios. José en el silencio del sueño de la noche escucha perfectamente a Dios, que por medio del ángel le dice: José, hijo de David, no temas tomar a María. Mateo 1:20. ¿Cómo puedes alcanzar ese mismo silencio interior o exterior de José? Y entonces cuando tú vas a la iglesia a congregarte, muchas veces llegas pensando en tantas cosas, en los problemas que tienes, en tu trabajo, en tu crisis financiera, en tantas cosas. Y empieza en el camino a ver todo lo pendiente. Pero tú llegas a congregarte y entonces hay una oración. Esa oración que se dirige a Dios y que nos ayuda a poner el corazón en sintonía con el Señor. Luego la adoración, después la alabanza, y todo va preparando tu corazón y todo lo va llevando para alcanzar un silencio profundo al recibir a Jesús en la palabra. Seguramente en este momento podrás escuchar como José más fácilmente la voz de Dios que te llama para hacer algo grande. ¿Y esto por qué no lo hacemos también en la casa? Tener esos tiempos de silencio donde podamos sintonizar nuestro corazón con el Señor. Nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo de la palabra. Mira, faltan algunos días para Navidad y probablemente en estos días todavía tienes muchas cosas para que preparar. Pero la palabra hoy te quiere recordar que para encontrarnos con Jesús tenemos que ir preparando nuestro corazón con un poco de silencio en el interior. Es que celebrar la Navidad es hacer como José, levantarse para realizar lo que Dios quiere, incluso si no está de acuerdo en nuestros planes. José es sorprendente. Nunca habla en el Evangelio. No hay una sola palabra de José en el Evangelio. Pero el Señor le habla en el silencio. Le habla precisamente en sueños. Navidad es preferir la voz silenciosa de Dios al estruendo del consumismo. Si sabemos estar en silencio frente al Belén, la Navidad será una sorpresa para nosotros. No algo que ya hayamos visto. Estar en silencio ante el Belén, esta es la invitación para Navidad. Tómate algo de tiempo. Ponte delante del Belén y permanece en silencio. Y sentirás y verás la sorpresa de lo diferente que es estar en el silencio del Señor. Qué rico que tengamos esos silencios. Qué rico que podamos aprender
a buscar al Señor en el silencio. ¿Qué hacía el Señor? Que a veces se nos olvida. ¿Qué hizo Jesús? La palabra nos dice que Él se apartaba, que Él muchas veces los mandaba adelante porque Él se iba a poner a orar. Salía a su lugar de oración. Por eso tengamos estos tiempos, preparemos nuestro corazón y vivamos una Navidad diferente, con un corazón preparado para el Señor. Papito Dios, guíanos, Señor, a aprender de tu silencio. Tú le hablaste a José en los sueños, en el silencio de la noche. Tú le hablaste a Moisés en el silencio de la zarza. Tú le hablaste a Moisés en medio del estruendo. Le hablaste a Elías de forma suave. Y de una y otra forma, Señor, nos enseñas en tu palabra que debemos buscarte. Que los mejores silencios es cuando estamos escuchando tu voz. Por eso enséñanos, Señor Padre misericordioso, a ser como ese José, Padre amado, un José bíblico que nunca tuvo excusas, que a pesar de tener miedos, sintió la seguridad, Padre amado, por medio del ángel. Por eso, Padre misericordioso, queremos en este tiempo, Padre amado, sentir esa seguridad, esa tranquilidad, Padre misericordioso, pero sobre todo, Padre amado, esa obediencia. Porque cada que se habla a Josué, lo que nos dice la palabra es que José se levantaba y obedecía. Padre bueno, gracias, Señor, porque se necesitan más Josés. Gracias, Señor, porque nos das esas lecciones, Padre misericordioso, para que también nosotros seamos obedientes a la palabra. Papito Dios, que muchas veces somos como Elías, que estamos huyendo, Padre misericordioso, de nosotros mismos, Padre amado, de nuestra altivez, de nuestro orgullo, de tantas cosas que no quisiéramos hacer y las hacemos. Por eso, Padre bueno, que en este tiempo sigamos preparando, sigamos entendiendo y sigamos viviendo ese tiempo para celebrar, Señor, que Cristo nació en nuestros corazones y que sigue creciendo. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. En el devocional yo he invitado a leer Mateo 1 y esta es una de las enseñanzas que nos deja Mateo 1 sobre José. Y deberíamos aprender más, porque José fue un hombre afecto también al corazón del Señor. Nunca refutó nada, nunca tuvo excusas, nunca se quejó, simplemente esperó la confirmación. Aprendamos a esperar las confirmaciones del Señor y a proceder de acuerdo a su palabra. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que nos han planteado esta parte de la bulla y el silencio. Sí, es cierto, tuvimos unos días de silencio donde todo el mundo estaba a la expectativa, pero después fuimos volviendo a la normalidad en una nueva realidad. Y volvimos a nuestros viejos rudimentos. Y la palabra nos está llevando a nuevos rudimentos. Entonces, adelante. Vivamos, gocemos y entendamos el silencio en el Señor. Búscalo en el silencio. Un abrazo grande. Vamos adelante, tomados de la mano del Señor. Buenas noches. El Señor nos continúe bendiciendo.